una plancha o algo caliente, y no sé si te acostumbran la plancha para uno probarle. Antiguamente uno hacía así, ¿no? La saliva y tss, ¿te acuerdas? Bueno, vas a hacer lo siguiente, vas a hacer, bueno, no tome la saliva, pero a tu vecino del lado tócale así y haces tss, a tu vecino del lado y haces tss, ¿ya? Ya van a saber por qué. En la invitación que te enviamos, como es costumbre cada semana para esta celebración dominical, para que los que estemos aquí presentes, hay personas en YouTube, hay personas en Facebook conectadas, estaba una cita bíblica, por favor acompáñenme a abrirla, que es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo 1, 6. Unas palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ese pastor de la iglesia de Éfeso, a quien Pablo formó, desarrolló, enseñó, y le dice, ¿ya están conmigo? 2 Timoteo 1, 6. Dice así: por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Así dice? Es un ruego. Dice, por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de poder avivar un fuego? ¿Qué hay que hacer primero para poderlo avivar? Primero hay que encenderlo, ¿verdad? Primero tiene que ser encendido. No hay cómo avivarlo si no ha sido encendido. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, aviva ese fuego. Bueno, resulta que esa palabra aviva ahí en Timoteo, en el griego, usa una expresión que es anasopurein, en griego, así se pronuncia. Viene de un término que es anasopureo. ¿Y por qué lo menciono? Porque me llamó mucho la atención que esa palabra viene de 3 partes. La primera, aná, que significa de nuevo, es decir, no es algo que se va a hacer por primera vez, como dijimos, ya ha sido encendido el fuego, y habla de hacerlo de nuevo, la primera parte de la palabra, aná. La segunda parte, so, con z, que significa vida, de nuevo, vida. Y la tercera parte, fuego, de nuevo, vida, fuego. Esa palabra está conformada así. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos entender o qué podemos descubrir en esa expresión? Aviva el fuego, aviva el fuego, avivamiento, despertar. Usamos en la iglesia, ¿verdad? Y hemos tenido históricamente avivamientos espectaculares. Yo creo que esta expresión lo resumiría. Está hablando de que seamos, nuestra vida sea como carbones al rojo vivo. Ahora sí, vele ahí el carbón que está a tu lado y vuelve a hacer así. ¿Ya? Ese es un carbón encendido. A ver, levanta la mano. ¿Quién está? ¿Carbón encendido? Levanta tu mano. Si es así, dale un aplauso al Señor y dale gracias si eres un carbón encendido. Y si no estás encendido, pues puedes hacerlo. Tal vez el próximo sábado, tal vez hay necesidad de algún proceso, alguna restauración. A veces hay cargas, de pronto situaciones que van pasando en nuestra vida y van impidiendo o dificultando que seamos carbones encendidos. Hemos oído, por ejemplo, la importancia de encontrarnos, de reunirnos, porque así como los carbones, si estamos juntos, nos mantenemos encendidos. Así es. Si los carbones se apartan, se separan, por más encendidos que estén, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Rápidamente si los separamos, ¿verdad? Se van apagando. Entonces es importantísimo, necesitamos, ninguno podemos solitos y aislados, separados del resto de los carbones de la familia, de la iglesia, mantenernos encendidos. Necesitamos la reunión, la congregación, la iglesia para estar avivados. No hay ningún creyente, por tremendo hombre de Dios que sea, vida de oración, lo que tú quieras, que se pueda mantener encendido y avivado, a menos que esté junto a otros carbones encendidos. ¿De acuerdo? Así que aviva ese fuego que está en ti. Ahora, una palabra, una frase, mejor una expresión que ustedes me han oído, y es esta: sin visión no hay pasión. Sin visión, toma nota, sin visión no hay pasión. Wow, con el permiso de ustedes, Georgina y el esposo, lindos amigos que acabo de conocer, quiero que le demos un aplauso, por favor,
a Georgina y a su esposo. Ya les voy a decir por qué, si me permiten. El nombre no me prendo aún de tu esposo. Roberto. Una visión hermosa el día jueves, escuchaba de Georgina, cómo nació en el corazón de ella una visión, por lo que muchos aquí conocen ya el Campamento Nueva Vida. ¿Quiénes han ido alguna vez al Campamento Nueva Vida? Levanten la mano. ¿Quiénes han sido bendecidos ahí? Un aplauso al Señor por ese hermoso lugar que ha sido de bendición. Y realmente, wow, escucharte, Georgina, contar cómo Dios dio esa visión. ¿A los 5 años nos contabas? A los 13. A los 13 años Dios sembró una visión en el corazón de Georgina que hoy en día es una realidad y se llama Campamento Nueva Vida. Wow, la primera vez que estuvimos aquí, ¿te acuerdas mi vida? En este hermoso país fue en ese Campamento Nueva Vida. ¡Qué espectacular! Se me lleva mi presentación. Asuntos técnicos, como hay transmisión. Y wow, estaba nuestro hijo mayor de 8 mesecitos, que ya ahora tiene 33, y estuvimos ahí en ese hermoso lugar en un encuentro transformador con la presencia del Señor, en esa carpa gigante que había en ese tiempo, y wow. Entonces cuando Dios viene a una persona, a un ser humano, a ti, a mí, cuando vemos en la Escritura hombres como Abraham, hombres como Noé, hombres como David, como Nehemías, y Él sembró una visión en el corazón de una persona. Yo siempre también expreso que la visión, yo he entendido, es la respuesta de Dios a una necesidad. Toma nota de eso también. La visión, siempre la visión de Dios, es la respuesta de Dios a una necesidad. Porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él nos ama, a Él le importa, ¿verdad? En su corazón está cada necesidad de cada persona, de cada familia, de cada comunidad del mundo entero, y en el corazón de Él entonces se produce una respuesta, y esa es la visión de Dios. Por ejemplo, le dice a Moisés en Éxodo 3, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos. Y le revela a Moisés una visión, esa respuesta en su corazón para una necesidad de un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en opresión, que estaba sufriendo, y él no era ajeno, él no era indiferente, él nunca es indiferente al ser humano, a la necesidad, y entonces él desarrolla una visión, un plan. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Génesis 3, en ese mismo momento él prometió, él expresó un plan de redención, ¿te acuerdas? Y siempre ha sido así. Wow. La pregunta es si en ti y en mí hay una visión de Dios. Si en nuestro corazón hay una visión de Dios. Si nos mueve una visión de Dios. ¿Qué nos mueve a las personas? Te puede mover las circunstancias y llevarte de aquí para allá. Te puede mover el pasado. ¿Qué nos mueve? Las emociones. Pero cuando nos mueve en cambio una visión de Dios, se produce algo hermoso llamado pasión. La pasión de Dios. Y ahora por favor me acompañas al libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a ver un ejemplo, habría muchísimos, como les decía, este es el último sermón, hemos tenido varias semanas hablando de servir con pasión. Hicimos de hecho una pausa por la Semana Santa y ahora retomamos el último sermón de esta serie. Recuerda que puedes encontrar en YouTube o en Facebook, todos los sermones ahí están, quedan grabados. Y es una secuencia, una serie de sermones, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Gracias. Dios te bendiga. Qué hermoso contar con ese equipo. Ayer hay un equipo hermoso en esa cabina trabajando. Gracias. Démosles un fuerte aplauso. Sí. Sabe que desde las 7:30 de la mañana llega ese equipo, ¿verdad? Y la alabanza y los servidores y comunicaciones y tantas aquí a trabajar para preparar todo esto. Y qué valioso que es todo el trabajo que hacen para nosotros. Hechos capítulo 9, les decía, uno de los ejemplos, porque habría muchísimos en la palabra misma y en la historia, de hombres y mujeres que han recibido del Señor esa visión que les ha llenado, que les ha encendido, y entonces ha producido esa pasión para hacer algo, para vivir, para una visión, apasionados por Dios. Y dice el relato, sígueme la lectura, Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, por favor, lo primero que le dice es su nombre, ¿viste? Su nombre. Y se lo repite, y eso no es casual. Saulo, Saulo. Y una pregunta confrontadora, ¿por qué me persigues? Continuamos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vieron? Segunda pregunta. ¿Qué hace Saulo? La primera fue, ¿quién eres, Señor? La segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban caminando con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama recta o derecha según la traducción, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó entonces? Y al momento cayeron de sus ojos como escamas y recobró al instante la vista y se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que había en Damasco. ¡Guau! Lo primero, familia, que aquí descubrimos ¿qué es? Que una vida de servicio con pasión al Señor tiene un inicio. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que una persona, para que tú o yo podamos servir con pasión al Señor? Lo primero es que tiene que ocurrir un encuentro transformador con Él. A menos que una persona tenga un encuentro transformador con el Señor, pues nunca va a llegar a una vida de servicio al Señor, y menos de un servicio apasionado, ¿verdad? Yo les he compartido aquí hoy por hoy, lamentablemente, el mayor porcentaje de creyentes en las iglesias, pues simplemente no le sirven a Dios. Algunos se congregan, unos más regularmente que otros, pero la gran mayoría no le sirven a Dios, ¿verdad? A lo mejor oran, le piden, Dios siempre es bueno, bendice, pero muchos creyentes se pierden del tremendo privilegio y bendición de servirle al Señor y sobre todo servirle de una manera apasionada. Lo primero que tiene que pasar, como le pasó a Saulo, es que experimentemos un encuentro transformador con el Señor. Levante la mano aquí, alguien que haya tenido un encuentro transformador con Jesús. ¿Lo has tenido? Levanta la mano, así es. Ahora levanta la mano, tenla levantadita. Y si es así, dile gracias, Señor. Repítele algunas veces. Alábalo, dile gracias, Señor, gracias. Que se oiga, no los oigo. Repite varias veces, dile gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Porque ha sido maravilloso, ¿no es así? Si tú has tenido un encuentro transformador con el Señor, sabes de qué estamos hablando. De algo maravilloso. Saulo no se encontró con una religión. Saulo no se encontró con una tradición o una creencia o una filosofía. Saulo se encontró con el Dios vivo. Y es inevitable, si uno se encuentra con Él, ser transformado. Si lo que hemos tenido es un encuentro con Dios y no simplemente un cambio de religión o una práctica religiosa,
Es inevitable ser transformado profunda, radical y definitivamente por el Señor. Algunos tal vez tuvieron antes del Señor una vida difícil, tal vez tocaron fondo, tal vez llegaron a sufrir grandes cadenas, opresiones. Hay personas que han tenido una vida deshecha, una familia destruida, alcoholismo, diferentes cosas. Otros como yo, ustedes saben, le conocí a los 12 años, pues gracias a Dios no me pasó nada de eso. No pasé por adicciones, no se me acabó la vida, ¿verdad? Como les cuento, mis grandes problemas en la vida era pasar el año, era aprobar el examen, ¿verdad? Tuve una linda familia, excelentes padres, lindos hermanos. Yo no puedo decir es que mi vida antes era un infierno y ahora se volvió el cielo porque encontré al Señor. Claro que sí, es una vida ahora extraordinaria, vida plena y abundante. Cambió mi vida radicalmente, totalmente. ¿Y qué cambió si no era tan mala mi vida antes? Pues lo más grande, que no lo conocía y ahora lo conozco. Que yo ni siquiera sabía que podía tener una relación con Dios y lo descubrí y empecé a tenerla y me apasioné por Él, ¿verdad? Por su palabra. Para los que no me han oído, lo primero que me dijo la persona que me presentó el Evangelio, y éramos un grupo de estudiantes allá en Colombia, en un pequeño pueblo, y como algunos saben, fue un cura convertido. ¿Van al cielo también los curas? Muchos sí, y a lo mejor muchos pastores no. O sea, no depende de si es que eres católico, protestante o qué, ¿verdad? Es si hemos nacido de nuevo o no. Y entonces este hombre, ese tiempo ahí en mi pueblo, el párroco del pueblo se convirtió en un hombre que conoció a Cristo y predicaba el Evangelio. Y él me presentó el Evangelio. Y cuando en ese momento ese grupo de estudiantes ahí recibimos al Señor, nos dijo, hagan dos cosas. Oren a Dios con sus propias palabras y Él los va a escuchar y habrá respuesta a sus oraciones, y vayan a la Biblia y Dios les va a hablar en su palabra. Y yo era un joven de 12 años que no me interesaba la religión, no era, digamos, inclinado a la parte espiritual. Y efectivamente abrí mi corazón al Señor, Él entró a mi vida. Y ese mismo día llegué a mi casa y busqué una Biblia que estaba ya empolvada, que nadie leía, y la abrí en el Evangelio de Juan y comencé a leer. Y fue algo simplemente extraordinario que nunca me había ocurrido. Descubrí que la Biblia no es simplemente un libro, como tú también lo sabes. Dios comenzó a hablarme, de manera que yo a mis 2 años no quería parar de leer la Biblia. Llegaba de mi escuela y buscaba mi Biblia y la leía y empezaron a discipularme y comencé a conocer al Señor y a crecer en mi vida espiritual. Y entendí que no había nada en la vida que valiera la pena más que servir al Señor. La oración, comencé a orar y la oración cobró sentido y me apasioné por la oración porque era una realidad tan evidente que Él me escuchaba, me respondía a las oraciones y yo quería orar cada día y desde ahí yo no inicio mis días sin estar con Él, estando en su presencia, ¿verdad? Un encuentro transformador con Jesús. Saulo experimentó lo que se llama o se conoce en la Escritura una verdadera conversión. Hazte la pregunta, ¿realmente yo ha ocurrido en mi vida una verdadera conversión? Alguien decía que en el tiempo del Nuevo Testamento, de la primera iglesia, bautizaban a los convertidos, pero que hoy por hoy toca convertir a los bautizados, porque hay mucha gente bautizada que no se ha convertido. Porque la conversión es una transformación que produce el Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente y uno no puede seguir igual. No puede seguir igual, es transformado por la presencia de Jesús. Por ejemplo, miremos ahí en Saulo. Fíjate por favor en el versículo 1 y 2, donde repito dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Fijémonos en este Saulo, cómo era este hombre, cómo vivía este hombre, qué había en su corazón, cómo actuaba, qué clase de sentimientos tenía Saulo. Y ahora fijémonos en el versículo 5 y 6. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Era el mismo hombre? Sí, pero transformado, ¿verdad? Ya no era igual, ¿verdad? Yo le resumí diciendo, veo que él pasó de ser un arrogante, enceguecido, fanático religioso, muy altivo, muy soberbio, era un rabí, fariseo, erudito, muy conocedor, y de eso pasó a ser un humilde siervo. ¿Experimentó Saulo un cambio radical? Evidentemente que sí, ese momento. Y siempre que leemos en la Escritura esas experiencias, encontramos lo mismo. Cuando esa mujer que estaba junto al pozo se encontró con el Señor, ¿te acuerdas? Esa mujer samaritana que tenía una cantidad de prejuicios y de barreras hacia Jesús, y él mismo con todo el cariño y amor le habló, hasta que llegó al punto en el que ella le dijo, esperamos al Mesías, y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ese momento se abrió su corazón, entendió y soltó su cántaro y corrió emocionada, porque ese momento ella creyó y se convirtió y fue a la ciudad y le contó a las personas su experiencia, y la gente vino impactada porque querían conocer a quien ella había conocido. Y experimentó esa mujer una conversión, un cambio radical también. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Te acuerdas? ¿Recuerda la historia de Zaqueo? ¿Experimentó Zaqueo un cambio radical? Claro, ¿verdad? Cobrador de impuestos, rico, avaro, amaba el dinero. Y dice la palabra que el amor al dinero es principio de todos los males. Así que Zaqueo, ¿estaba bien o estaba mal? Bastante mal era su vida. Pero ¿te acuerdas qué pasó cuando ese hombre tuvo ese encuentro transformador con Jesús? Jesús fue a su casa y la gente no lo podía creer. ¿Cómo es posible que él entre a la casa de un pecador? Pero estando ahí todos reunidos, comiendo en la casa de Zaqueo, se paró Zaqueo. ¿Y te acuerdas lo que dijo ese momento Zaqueo? Señor, voy a devolver lo que me he robado y voy a dar a los pobres. ¡Wow! ¿Qué pasó ese momento con Zaqueo? Tuvo un cambio radical, una conversión al Señor. Y así podemos continuar con cantidad de ejemplos e historias de personas que se encontraron con Jesús, desde endemoniados como el Gadareno hasta rabís, judíos como Saulo. ¿Has experimentado en tu vida una verdadera conversión al Señor, o simplemente asistes a una iglesia, o simplemente tienes una creencia? ¿Nos llamamos cristianos, nos llamamos evangélicos? ¿Es un rótulo religioso o realmente hemos tenido una transformación? Y si es así, ha habido una conversión, entonces no podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber ocurrido un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de hablar, un cambio de manera de vivir. Así es, de arrogante enceguecido a humilde siervo de Dios. Notan ustedes ahí, me impacta mucho al comienzo del versículo 6, esas dos expresiones, temblando y temeroso. Una de las cosas que siempre el Señor hace en nuestras vidas es enseñarnos a dejar de ser arrogantes, altivos y orgullosos. ¿Han visto qué fácil es? No sé ustedes, pero levanten la mano, ¿a alguien le pasa como a mí que tenemos la tendencia a ser orgullosos y altivos? Algo logramos, algo hacemos, algo tenemos y ya creemos que podemos sacar pecho, ¿verdad? Olvidándonos, como dice la Biblia, si algo tienes, lo has recibido, entonces ¿de qué te sientes orgulloso? Si algo hemos logrado es porque Él nos ha permitido en su gracia. Y dice la palabra que el Señor mira de lejos al altivo. ¿Quién aquí quisiera, anhelaría que el Señor lo mire de lejos? Jamás, ¿verdad? Dice que el Señor ama al humilde, acoge al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Y este hombre, Saulo, era tremendamente arrogante. ¿Tenía razones para hacerlo? Sí, humanamente sí. Porque era un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un hombre muy bien formado. Había sido formado a los pies de Gamaliel. Eso era a nivel, digamos, de educación lo máximo, ¿verdad? Era un hombre que tenía razones para ser altivo. Yo no sé si alguien aquí tiene razones para ser altivo, seguramente que sí las tienes. Si Dios te ha bendecido, te ha dado capacidades en el sentido humano. En realidad no son razones porque, como dice la palabra, todo lo hemos recibido. ¿Has logrado ser una persona exitosa en la vida?
Dale gracias a Dios, dale a Él la gloria, ¿verdad? Él dejó de ser humilde. Mire que él estaba ahí, ya dice la palabra, temblando y temeroso. ¿A dónde se fue la altivez de Saulo? ¿Qué pasó con la arrogancia de este hombre? Cuando uno se encuentra con el Señor, todo eso queda en el suelo, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, fíjate por favor, vamos al versículo 10 y vamos a leer hasta el 19. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y ya leímos lo que sigue a continuación, ¿verdad? Viste que Ananías, ¿quién era Ananías? ¿Quién dice ahí el texto que era Ananías? Era un discípulo, ¿verdad? Es interesante que para un hombre tan importante, para un hombre tan calificado y tan cualificado como Saulo, tan capaz, tan brillante, tan inteligente, tan sobresaliente, pues Dios no le mandó a su casa de pronto al apóstol Pedro, ¿verdad? O no le mandó a Lucas, el médico, para que, hombre, pues un hombre intelectual le hable a otro intelectual, ¿verdad? Como que podemos decir, hombre, es que Saulo se merece que le manden a alguien más o menos de su talla. No digo que Ananías fuera insignificante, pero en la Biblia no se habla mucho de él. Seguramente que hizo muchas cosas, era un discípulo. Pero ¿qué quiero resaltar aquí? Dios le dijo a Saulo que fuera a la casa de un hombre, de un discípulo. ¿Para qué? Para que ese discípulo orara por él y para que lo consolidara. Por favor, mira para allá ese cuadro, las 5 columnas. Vamos a leer en la columna verde la palabra más grande. Cuento 3 y la leemos. 1, 2, 3. Ganar. Ahora sí, ahora sí todos conmigo. 1, 2, 3. Ganar. Lo que hacemos en Senfol y en nuestras iglesias es esas 5 cosas: proclamar el evangelio de Cristo, ganar, que es consolidar a los nuevos creyentes, para discipularlos, edificarlos, columna roja, para luego capacitarlos, columna azul, y luego enviarlos a que hagan lo mismo. Ese es el plan de Dios, esa es la gran comisión. Entonces, en este proceso de que tú y yo podamos ser personas creyentes, hijos de Dios, apasionados, sirviéndole a Él apasionadamente, primero dijimos lo que primero tiene que pasar. ¿Qué fue lo que dijimos? Hola, por ahí hay uno despierto. ¿Alguien más? No les oigo. Primero, ¿qué tiene que pasar? La conversión, el encuentro con el Señor. Y lo segundo, ¿qué es? Que Él nos pone mentores. Personas de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Limitados, a lo mejor no tan importantes humanamente hablando. Dios puso a Ananías. A ver, yo les hago una pregunta especial. Así como el Señor le habló a Saulo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todo lo demás que le dijo, ¿no podía el Señor decirle todo lo que Ananías le iba a decir? Claro, pero el Señor le dijo, va a ir a alguien a tu casa y te va a decir lo que quiero que hagas. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué no le dijo directamente Dios a Saulo? Porque el método de Dios somos personas. Y Él pone personas, mentores a nuestro lado, que son instrumentos suyos para que nos edifiquen, para que nos disipulen, para que luego tú y yo hagamos lo mismo con otras personas. ¿Qué te parece? Es importante, necesario, especial, indispensable, mentores. Deben ser, en primer lugar, discípulos que escuchen al Señor y sigan sus instrucciones. ¿Vieron a Ananías? ¿Qué hizo Ananías? Escuchó al Señor. Dios le dijo y él lo escuchó. Y Ananías luego hizo lo que Dios le dijo. ¿Quiénes aquí ya están discipulando a otras personas aquí en la iglesia? Levanta tu mano si tú estás discipulando a otras personas. Por aquí tenemos, levanta la manito, levante la bien levantada. Algunos ya estamos discipulando a otros. ¿Quiénes, levante la mano, están siendo discipulados por alguien? Levanta tu mano. ¿Alguien te está discipulando? Es algo hermoso. Es el plan de Dios, es la gran comisión. Él dijo en Mateo 28, ¿te recuerdas? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. A lo que nos manda es hacer discípulos. Y en Senfol somos iglesias de discipulado, donde nuestra meta y razón de ser y propósito esencial es ser discípulos que hacemos discípulos. ¿De acuerdo?
Entonces los mentores tienen que ser discípulos que escuchen al Señor, que sigan sus instrucciones. ¿Qué más hizo Ananías? Dios, ¿qué le dijo que hiciera? Y Ananías, ¿qué hizo cuando llegó donde estaba Saulo? Oró por él. Oró por él. ¿Alguna vez Dios ha puesto una persona, tu mentor, tu discipulador o alguien, que ha venido y que ha orado por ti? Levanta tu mano. ¿Se cansan de levantar la mano? Yo no. Levanta tu mano. ¿Qué ha sido para ti? ¿Ha sido bueno? ¿Te ha bendecido de esa manera el Señor? ¿Ha utilizado a alguien que ha orado por ti? Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando alguien viene y ora por nosotros. Es hermoso cuando alguien hace eso. Hablando de visión, ustedes saben que en el año 2005, estando en la ciudad de Bogotá, cuando ya el Señor por 10 años nos había hablado de una visión. ¿Qué es lo que me tiene en mi esposa y en mí? Una pasión, un fuego, sirviéndole ya juntos 35 años. Se puede mantener la visión al paso de los años, la pasión, el entusiasmo, la motivación, aunque hay situaciones, dificultades, subidas, bajadas y tantas cosas, algunas difíciles, sí se puede, si uno mantiene la visión por el Espíritu Santo y la palabra. Y por 10 años él estando ahí en Bogotá sirviéndole, pastoreando iglesias, nos habló de salir de nuestro país a las naciones. Una y otra vez por 10 años nos habló. Ustedes saben que primero me habló a mí, me dio a mí la visión, no le había hablado a mi esposa y siempre le agradezco a Dios por ella, mi ayuda idónea, aunque al comienzo no me gustó. ¿Se acuerdan de lo que les he contado? Yo vine todo contento a decirle, mira mi vida, y cogí la Biblia y le dije, el Señor me habló y le compartí, ¿verdad? Diferentes pasajes. Génesis 12, mira, me dice que el Señor que como Abraham dejemos nuestra casa, nuestra tierra y vayamos a una tierra que Él nos va a mostrar. Y ella me dice con muy buena actitud, me dice, bueno, si te habló a ti, ahora que me hables también a mí. Si eso es de Dios, pues que me... Claro, a mí eso no fue como un freno en seco, no, yo quedé así. Pero le dije, ok, me parece sabio. Y yo pensé que el Señor le iba a hablar la semana siguiente o el mes siguiente. Y pasó un año, pasaron 2, y Dios me volvía a hablar a mí, Isaías 49, te he puesto por luz de las naciones, y una y otra vez, y cada vez que Él me hablaba, esa visión de Dios se hacía en mí una pasión, un fuego. Yo quería hacer ya las maletas y salir de mi país a servir a Dios en las naciones, ni sabía en dónde ni cómo. Y venía y le decía, y me decía, muy bien, si es Dios el que te habló, que me diga a mí también. Y fueron 10 años esperando. ¿Cómo me costó? Y en el año 2005, en septiembre, Dios le habló a mi esposa. ¿Se acuerdan? Me fui a un ayuno de 3 días y Dios me dijo, es el tiempo. Y cuando volví le dije, no te espero más, nos vamos. Y ella me contestó, sí. Estos 3 días que no has estado aquí, como que el problema era que yo estaba ahí y Dios no le hablaba hasta que me vaya. No. Ahí le habló y me dice, sí, Dios me habló y nos vamos. Wow. Era el tiempo de Dios. Porque siempre toma nota, guárdalo en tu corazón. Para la visión de Dios, Dios tiene un tiempo y tiene una manera. Si es la visión de Dios, no es en mi tiempo ni es a mi manera. Es en el tiempo de Él y es a la manera de Él. Y eso entonces nos llena el corazón de pasión. Discípulos que oren por nosotros, mentores, y también que nos comuniquen la palabra de Dios. Ananías le comunicó a Saulo lo que Dios le dijo, le comunicó la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que ser. Y que nos ministren del Señor, de su palabra, de su Espíritu. Y el último punto aquí se llama el llamado. En el capítulo 22 ya del libro de los Hechos, vámonos para Hechos 22, está ya Pablo, llamado el mismo Saulo, que es llamado Pablo, su nombre griego. Aquí cuenta su experiencia. Eso que leímos en el capítulo 9 lo está contando. Y dice del versículo 12 al 15, Hechos 22, 12 al 15. Está contando el Pablo. Entonces dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino hasta donde yo estaba y acercándose, paréntesis, a eso hace un discipulador, se acerca, acercándose. ¿Qué dice? Me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y yo en aquel mismo momento recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha
designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca para que seas su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahí ese momento Pablo ya cuenta cómo Dios recibió la visión. Cuando él se convirtió, Dios le dijo la visión. ¿Cuál es el llamado? Dios tiene un llamado. Y cuando nos llama, nos revela cuál es la misión que Él tiene para nosotros. Y cuál es la visión. En ese caso le dice, te he escogido para. ¿Para qué fue escogido Pablo? Primero dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y eso es común en todo hombre y mujer llamado por Dios. Somos llamados a conocer su voluntad, a ver al justo y a oír la voz de su boca. ¿De acuerdo? Ya lo has hecho, ya has conocido la voluntad de Dios, has visto al Señor, has oído la voz de su boca. Y tercero dice, para que seas testigo suyo. Para eso nos ha escogido el Señor, para que llevemos su palabra a todas las naciones. Entonces, familia, conclusión. Abre por favor 2 Corintios 5, versículo 15. Conclusión. Que especialmente hoy tú y yo tenemos que llevarnos en nuestro corazón para una vida de servicio con pasión a Dios. Dice en 2 Corintios 5, 15 que el Señor, resumo lo que dice antes, nos dio vida. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando una persona realmente entiende la visión de Dios, se llena de pasión por Dios, por su obra, por su palabra, por su espíritu, y aprende y empieza a ya no vivir para sí mismo, a no vivir para sí mismo. Y eso como que nos cuesta asimilarlo porque pues se supone que si es mi vida, pues yo vivo para mí mismo. Eso es lo que nos dice la lógica humana. Y cada persona trata de vivir para sí misma, tratando de lograr las mejores cosas, la vida más exitosa, de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, cumpliendo sus sueños, sus anhelos, desarrollando su potencial, viviendo para sí mismo. Pero aquí dice que el Señor Jesús fue a la cruz y murió por ti, por mí, por cada persona, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Por lo que Él dijo también en otra ocasión. El que quiera salvar su vida, ¿te acuerdas qué dijo el Señor? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, ¿qué dice? La salvará. Porque Él sabe que la mejor manera de arruinar nuestras vidas y desperdiciarlas es viviendo para nosotros mismos. Es viviendo una vida egocéntrica, mis cosas, mis sueños, mis intereses. Y que Dios venga y me ayude y me bendiga en todas mis cosas. Te lo ilustro con el ejemplo de Saulo. ¿De qué se trata? ¿De que Dios simplemente no quiere que se cumplan nuestros sueños? ¿De que Él simplemente no quiere que alcancemos esas metas, sueños y anhelos y que desarrollemos ese potencial? Recuerdan que dijimos que Saulo, y dice la historia, Saulo era un rabí, un judío. Y entonces el Señor viene a su vida, le transforma, lo llama, y todo eso que él era y quería hacer, se perdió. No, al contrario. Dios tomó a ese hombre y lo levantó mucho más que un rabí. Hizo su vida de mucha más influencia y bendición. Él pudo llegar a muchas más personas y enseñar la palabra y servir a Dios muchísimo más que lo que nunca hubiera podido hacer siendo un rabí judío. No sé si me hago entender. Él no viene a robarte tus sueños, Él viene a hacerlos realidad y a darte mucho más. Dice en Crónicas 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿te acuerdas? Pensamientos de paz y no de mal. Y termina diciendo ¿para qué dice? Para daros el fin que esperáis. Hijito, hijita, si alguien sabe lo que tú esperas, anhelas y quisieras, es el Señor. Y Él entonces te dice, suéltalo, entrégame eso. Aún ya yo allá sirviéndole al Señor con mi esposa en Colombia, llenos de sueños y pasiones, metas y propósitos, Él nos dijo, suélteme, entrégueme todo eso.
Y no sabes cómo dolió soltarlo. Pero cuando lo hicimos, ¿sabes qué hizo el Señor? Nos devolvió todo eso multiplicado. Es la ley de la semilla. Dice que si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola, pero si la entierras, entonces brota y se multiplica. Dios le dio a Saulo mucho más de lo que él pudo querer, soñar, anhelar, e hizo de él mucho más de lo que él nunca hubiera podido llegar a ser. Entonces no vivamos para nosotros mismos. La visión enciende, mantiene la pasión, en nuestra conclusión. Y no vivamos para nosotros mismos, vivamos para el Señor. ¿Quieres hacerlo? Ponte en pie y vamos a orar. Ponte en pie y vamos a orar. Sí ha habido agüita, dice que no. Dije, como siempre la riego ya no me ponen, pero no, así me pusieron. Vamos, levanta tu corazón en oración. Así como Saulo tuvo que quedar ciego físicamente, a veces el hecho de ver en lo físico nos dificulta ver en el espíritu. Te animo a que cierres tus ojos. Uno puede orar con los ojos abiertos, claro que sí, pero a veces eso genera distracciones. Estar viendo todo lo natural nos podría distraer. Otras veces no, si miramos el cielo que cuenta la gloria de Dios, si miramos cosas que nos inspiran, tal vez nos ayude a ver más en el espíritu. En este momento te invito a que lo cierres. No me veas a mí, no mires aquí, mira en lo espiritual. Y óyele al Señor. Como también les he compartido espiritualmente hablando, tenemos que aprender a ver con los oídos. Sí, ver con los oídos, porque cuando escuchamos al Señor, entonces vemos, comenzamos a ver esa visión que Él nos revela, esos sueños de Dios, ese llamamiento que Él nos hace a seguirlo y a servirle. En el nombre de Jesús, escucha su voz. En el nombre de Jesús, declara que cualquier obstáculo, impedimento para escucharle, ordenas que se quite en el nombre de Jesús. Si hay algún obstáculo o impedimento natural o sobrenatural, para que puedas oír su voz. Decido quitar de mi mente cualquier pensamiento que me distraiga. Y de manera intencional ahí en tu mente repasa lo que has oído. Ora y dile: Señor, gracias por ese encuentro sobrenatural. Gracias, Padre, por ese momento que llegaste a mi vida, por esa persona o situación que utilizaste para hablarme el Evangelio. Gracias porque me permitiste entender y pude creer. Alábale por eso. Gracias, gracias. Es un momento especial, disfrútalo. Es un momento especial, vívelo a plenitud. Allá en tu casa, si estás por el YouTube o por Facebook o aquí en el templo, vive este momento a plenitud, un encuentro con Dios. Una de las maneras más hermosas para orar es esa palabra: gracias. Gracias, gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, eterno Rey, por haber venido a mi vida. Gracias porque yo estaba perdido y tú me hallaste. Gracias porque así como ese joven de la historia que fue y arruinó su vida hasta que regresó a su padre, quien lo abrazó y lo besó, así también yo, estando lejos de ti, Señor, estaba perdido. Y tú me permitiste en tu amor y misericordia un día volver en mí mismo, despertar y volver a tus brazos. Vamos, hijito, hijita, levanta una adoración en el Espíritu.
Gracias, porque ese es el día más importante de mi vida, el más hermoso y especial, el día que yo nací de nuevo, el día que me encontré contigo, así como Saulo se encontró contigo. Gracias. Si quieres levantar tus manos, puedes hacerlo. Si te quieres arrodillar, está bien. Si quieres estar en pie. Pero vivamos a plenitud este momento con el Señor. Con razón, Señor, el salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería y escojo estar en tu casa, en tus moradas, y no en las moradas de maldad. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Puedes adorarlo, sí lo puedes hacer. En el nombre de Jesús levanta una adoración. Santo, grande, precioso, maravilloso nuestro amado Señor. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte por todo lo que eres, por todo lo que has hecho, porque todo te lo debo a ti. Tal vez necesites volver al primer amor. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está mostrando esta mañana? Volver a esos tiempos donde recién convertido te apasionaba tanto la oración, estar con el Señor, venir a la iglesia. Vuélvelo a experimentar. Recuerda, dice el Señor, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Ya has vivido ese momento también de llamamiento de Dios? Un momento que Él te habló profundo al corazón y te reveló, te mostró que Él te llama a servirle, que Él te escogió para un servicio. Tal vez en la intimidad de tu habitación, con la palabra, tal vez en una iglesia, en un momento con Dios. Tal vez en un encuentro, en un retiro, en algún lugar. Y Él te llamó y te mostró que tu vida, el sentido que tiene es servirle a Él, vivir para Él. Recuérdalo. Santo, amado Espíritu Santo, refréscanos ese llamamiento, esa elección. Y que se vuelva a encender en tu nombre, Señor Jesús, la pasión, si es que se apagó. Y si está pequeñita esa llama, vuelva a ser avivada. Vamos a cantarlo, vamos a orar con esta canción. No es para que la escuches, es para que se la cantemos juntos al Señor, para que oremos con este canto al Señor. Santo, santo, santo. Este es mi deseo. Honrarte a ti, dile, Señor. Honrarte a ti. Sí, Padre, sí, Señor. Díselo, Señor, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas. Lo puedes cantar. Te alabaré. Mi adoración eres tú. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, dile, este es mi deseo, esta es mi decisión. Honrarte a ti, vivir para ti. Espíritu Santo, ayúdanos, capacítanos a hacerlo. Santo, 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 santo. Este es mi deseo.
Vamos, que se escuche tu voz, honrarte a ti. honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Vivo para ti. en cada palpitar, palpitar, mientras hay aliento en mí. mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra Una en vez mí. más, hoy te rindo mi ser. Vamos a volver a decir, hoy te rindo mi ser. Dile, mi ser, todo lo que soy. Hoy te rindo mi ser, Te doy mi corazón. Yo vivo. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vamos, más fuerte, dilo. Yo Vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, díselo. Santo, 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 Espíritu Santo. El Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo. Invítalo, dile, Espíritu Santo, Consolador amado, tú estás en mí. Haz tu obra en mí, haz tu obra de conversión. Te ha mostrado esta mañana el Señor que necesitas una conversión real o profunda. Dile, Señor, ayúdame, es el tiempo de conversión, de dar media vuelta y volverme a ti. Vuelve ahora en amistad con Dios. Regresa a los brazos de papá. Renueva tu entrega. Sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. Permítele, pídele. Espíritu Santo, sigue obrando en mí. Esta palabra tuya, tu presencia, tu amor, tu gracia. Espíritu Santo, quita barreras, quita impedimentos. Se rompan si es que hay esquemas mentales, si es que hay alguna opresión, alguna atadura espiritual, sea rota en el nombre de Jesús. Mi corazón, sí. Santo. Corazón, sí, Señor, mi ser y mi corazón te pertenecen, te los rindo, te los entrego, porque me hiciste para ti, me creaste para ti. Te rindo mi ser, díselo, y
ser. Te rindo mi ser y mi corazón. Sí, a ti, tómalo en tus manos, entrégaselo. Te rindo mi ser y mi corazón. Me rindo en tus dulces manos. Si tal vez este momento, este tiempo, has experimentado dificultad para seguirlo, para vivir para el Señor, tal vez has querido, has tratado, pero algo te impide, tal vez no sabes qué es exactamente. Algo ha pasado, no sabes, y no logras despertar, levantar, no logras que tu vida despegue, no hay un avivamiento. Te invito a que levantes tus manos al Señor, como una expresión de que tú quieres, que tú anhelas esa conversión, esa entrega a Él, que tú hoy decides hacerlo. Ahí donde estás, en tu lugar, levanta las manos. Permíteme orar por ti. No estoy mirando quién está o quién no está levantando las manos. El Señor está viendo. Si necesitas que el Señor venga y te levante, no lo has logrado en tus fuerzas, es porque no se puede en nuestras fuerzas. Levanta las manos en el nombre de Jesús, esas manos alzadas. Oro por ti en el nombre de Jesús. Señor, tú nos usas a mentores para orar, así como Ananías oró por Saulo. Yo oro por estos hijitos que están ahí con sus manos levantadas. Que tú toques, que tú obres, Señor. Que esos impedimentos, obstáculos, barreras, que tú sabes cuáles son en cada caso, sean quitados. Si hay tal vez heridas que no han sido sanadas, si hay alguna opresión espiritual porque de pronto diste lugar al pecado y se ha formado una opresión que no logras romper, te ministro en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Si has caído en rutina espiritual, en adormecimiento o enfriamiento, levanta esas manos en el nombre de Jesús. Recibe del Señor. Él está obrando en medio de nosotros. Él está ministrándonos. Él dice esta mañana: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Que seas renovado en el Señor. Que seas renovada en el Señor. Que Él te levante a esas cosas nuevas que Él está haciendo, que Él va a hacer. Que el Señor te recuerde esa palabra que tal vez te olvidaste, pero que Él no se ha olvidado. Ese llamamiento, esas promesas de Él.